yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor.
Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Él por siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe que usted tiene un enemigo? ¿Cuántos sabían que tiene un enemigo? ¿Cómo se llama ese enemigo? Muchas veces nosotros decimos que el diablo, ¿sí o no? ¿Sabe que el enemigo del cristiano es el pecado? Pero ¿cómo ser libre del pecado? Porque podemos decir que es pecado malo, que el pecado trae consecuencias, que el pecado trae una infinidad de males a nuestra vida. Pero ¿cómo ser libre del pecado? En el mismo momento que nosotros nos convertimos, ¿cierto? Que una persona cree en el Señor Jesús, es liberado del pecado. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿cierto? ¿Sí o no? Nosotros nos convertimos, automáticamente somos libres del pecado. ¿Y por qué pecamos de vuelta? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué se encuentra pecando? ¿Por qué se encuentra peleando? ¿Por qué se encuentra discutiendo? ¿Por qué se encuentra afanándose? ¿Por qué se encuentra en discordia y muchas veces en enfado? Y enfado no cualquier enfado, está hablando de enfado. ¿Por qué se enoja muchas veces si usted es libre del pecado? ¿Se ha preguntado? Si decimos que somos libres del pecado. No obstante, puede ser que esta no sea la experiencia de todos los creyentes, de ser libre total del pecado. Son salvos, sí, pertenecen al Señor y poseen vida eterna, porque sí, eso lo tenemos. Pero todavía son asediados por el pecado sin poder servir al Señor como quisiéramos cada uno de nosotros. Porque a veces no le servimos a Dios como nosotros quisiéramos servirle. ¿Cuántas veces dice yo, ahora me voy a poner las pilas y le voy a servir al Señor? Ahora le voy a servir al Señor como Él dice. Y después usted se encuentra haciendo otras cosas que no agradan al Señor. Y no le sirve a Dios como Dios demanda. ¿Sabe que el Señor no le pide poco? ¿Qué le pide? Todo. ¿Y por qué no le damos todo? Decimos, ahora sí, Señor, ahora sí, ahora me pongo las pilas. ¿Y sabe qué? Si las pilas fueran en la espalda, nosotros no podemos. ¿Cómo me pongo las pilas? No puedo. Necesito que Dios me ponga las pilas. Para alguien que recién ha creído en el Señor Jesús, es una experiencia muy dolorosa ser acosado continuamente por el pecado. ¿Sabe por qué muchos cristianos se apartan del Señor? Y dice, ¿por qué? Porque yo me aparto, porque aún sigo en mi debilidad y no he podido vencerla. Y según los cristianos dicen que yo ahora soy santo, entonces tengo que vivir en santidad. Y entonces, ¿por qué peco? Entonces, ¿yo soy pecador porque peco? ¿O peco porque soy pecador? Nosotros pecamos porque somos pecadores. No es cuando pecamos pasamos a ser pecadores. Ya éramos pecadores. ¿Y por qué muchas veces continuamos siendo acosados por el pecado? Y a veces se apartan porque dicen, no puedo yo ser cristiano, porque yo no le sirvo a Dios y yo no puedo portarme bien. Y terminan afuera, terminan en el mundo, porque se han puesto cargas que no pueden llevar. Y muchas veces los cristianos religiosos ponen carga en aquellos cristianos que están recién llegando, que no pueden ni siquiera ellos llevarla. Y no puedo esto, no puedo aquello, no puedo. No puedo ir a la playa, no puedo ir a hacer esto, no puedo ir acá, no puedo jugar al fútbol, no puedo hacer nada. Entonces ponemos carga a veces que ni siquiera nosotros sabemos que estamos poniendo carga en el cristiano. Son sensibles al pecado y viven condenándose al pecado. Y dice, ¿por qué todavía peco? ¿Por qué todavía tengo debilidades? ¿Y por qué si yo digo no lo voy a hacer más y después me encuentro haciéndolo de vuelta? Esto da como resultado frustración y desánimo al cristiano. Y se desaniman. Y por eso muchas veces se apartan del Señor y no quieren volver a la iglesia. Muchos cristianos tratan de vencer al pecado usando su propia fuerza. Y hoy vamos a descubrir el error, porque muchas veces nosotros queremos vencer el pecado y no podemos.
Creen que si renuncian al pecado y rechazan las tentaciones, serán liberados. ¿Cuántos creen que si usted resiste al pecado, rechaza la tentación, usted va a ser libre completamente? Y quizás eso es lo que usted ha pensado, que usted tiene que esforzarse para no hacer aquello o no hacer este otro. Algunos luchan constantemente contra con la esperanza de vencer el pecado. Y luchamos contra el pecado y luchamos con la debilidad. Otros piensan que el pecado lo ha hecho cautivo y que tienen que emplear todas sus fuerzas para liberarse de la atadura del pecado. Y sabe que usted, por más que use todas sus fuerzas para poder resistir al pecado, no lo va a poder lograr. ¿Por qué dice si yo soy cristiano, tengo el Espíritu de Dios? Pero ¿y por qué muchas veces, si usted tiene el Espíritu de Dios, por qué se encuentra haciendo cosas que no debe? ¿Por qué muchas veces se ha encontrado mintiendo? Muchas veces se ha encontrado discutiendo y entrado en discusiones que no debe entrar como cristiano. Si una persona se convierte de verdad, ¿sabe qué? De verdad estamos hablando, yo le digo, usted no puede ir a bailar, usted no puede beber, usted no puede, usted tiene que venir con falda, usted tiene que venir con un saco y una corbata. ¿Qué le estoy haciendo yo? No le estoy haciendo un bien. ¿Sabe que si la persona viene y se convierte y me dicen, es que yo no puedo ir a bailar? No, vaya a bailar. ¿Cómo? Dice, ¿lo está mandando que vaya a bailar? ¿Le gusta el baile? Vaya a bailar. Ahí se va a dar cuenta si está convertido. Porque usted, cuando esté dentro del baile, usted se va a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque Dios ha tocado su corazón. Pero si usted se siente cómodo dentro del baile y después usted viene a la iglesia y usted cree que es convertido, no es convertido. Nunca se ha convertido. Entonces nosotros no podemos decirle, no hagas esto. La persona tiene que ir y comprobar que está convertida. Y se va a dar cuenta que ya no disfruta lo que antes disfrutaba. ¿Por qué? Porque hay una conversión que Dios provocó dentro de nosotros. No es algo que nosotros tenemos que provocar que la persona deje de hacer esto, deje de hacer aquello, no haga aquello. No. Hemos equivocado el Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos entendido Romanos 7 y Romanos 8. Nosotros, cuando entendamos Romanos 7, vamos a poder entender Romanos 8. Si nosotros no entendemos Romanos 7, no podemos pasar a Romanos 8. ¿Qué pasa si yo le digo usted no puede ir a la playa? Es que Dios me dijo que yo no fuera a la playa. Entonces, si Dios me dijo que yo no fuera a la playa, ninguno puede ir a la playa. ¿Está bien? ¿Sabe qué? Si Dios me dice que yo no vaya a la playa, es porque yo no tengo que ir a la playa, no porque usted no tenga que ir, porque yo no tengo que ir, porque mis ojos se me van a ir. Entonces yo no tengo que ir, pero el que no tiene ese problema puede ir a la playa. Yo digo, yo no puedo entrar a un bar a tomar un café. Yo puedo entrar a un bar a tomar un café, pero aquel que es alcohólico no podrá, el Señor le va a decir, no vaya a salvar. Entonces las demandas del Evangelio son diferentes para cada uno. No es para todos lo mismo. Pero estos son los pensamientos humanos. Le digo que todo es pecado. No puede, y no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Todo es pensamiento humano, no tiene nada que ver con el Evangelio. No es lo que la palabra de Dios nos dice y nos revela. Ninguno de estos métodos conducen a la victoria del cristiano. Son métodos humanos que el ser humano ha interpretado, ha malinterpretado y ha inducido a la iglesia que haga tal cosa. La palabra de Dios nos dice que luchemos contra el pecado. Tienes que luchar contra el pecado. No, la palabra no dice eso. Sino que seremos rescatados del pecado, dice la palabra, rescatados del pecado. Nos dice que usted luche contra el pecado, es decir, puesto en libertad del pecado. La palabra lo deja en libertad del pecado, pero nos dice que usted tiene que resistir al pecado. El pecado es un poder que esclaviza al hombre. Es un poder que el ser humano no puede salir. Y la manera de acabar con no es destruyendo por nosotros mismos, sino permitiendo que el Señor nos libere del poder del pecado. El Señor nos salva del pecado, anula el poder que tiene sobre el ser humano. El poder que hay en el pecado, Cristo viene y nos liberta del pecado, vino a libertarnos del pecado.
pero no viene a decirte, resiste el pecado. No. Por eso que nosotros leemos Romanos 7 y 8 y veremos cómo usted puede lograr la victoria contra el pecado. Porque el pecado, ¿sabe qué es lo que dice Romanos 7? Es una ley. ¿Todos sabemos lo que es una ley? Sabemos lo que es la ley de Dios, ¿sí? ¿Cierto? Pero ¿sabemos lo que es la ley de la gravedad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos lo sabemos? Si yo tomo, suponer esto, es liviano, ¿cierto? ¿Cuánto se puede en esto? Yo creo que hasta la Estercita lo levanta. Hasta la niña que está ahí, yo creo que a lo mejor lo levanta también. ¿Cómo se me olvida el nombre? La Natalie. Yo lo sostengo así. ¿Lo puedo aguantar? ¿Lo puedo aguantar o no? Lo sostengo, ¿cierto? Y lo puedo sostener. Pero la ley de gravedad, ¿para dónde me lo lleva? Para abajo. Pero yo lo sujeto. ¿Pero cuánto lo puedo sujetar? Al cabo de un día, ¿cómo estaré yo? ¿Cómo estará mi brazo? Al cabo de 2 días. No le voy a decir una semana porque no lo voy a aguantar. ¿Sabe qué? Así muchas veces el cristiano se comporta. Está usando su fuerza para ir contra la ley del pecado. Porque el pecado es una ley que te lleva. Pero el cristiano lo resiste. Pero ¿cuánto puede aguantar? Por eso que el cristiano cae y se aparta del evangelio. ¿Por qué? Porque está resistiendo el pecado con su fuerza. No ha permitido que Dios obre, la ley de Dios obre contra la ley del pecado. Por eso que esto lo vamos a entender hoy. Dice Romanos 7, si leemos del 15 en adelante, dice, porque lo que hago, decía Pablo, no lo entiendo. Y nosotros ahora vamos a entender a Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado haciendo lo que usted aborrece? Y usted ha dicho, no lo voy a hacer más. Y usted se encuentra haciéndolo de vuelta. Dice Pablo, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. ¿Cómo dice aprueba que la ley es buena? ¿De qué ley está hablando? De la ley de Dios. Porque la ley de Dios es buena, no es mala. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino que lo que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cuántos pueden decir en mi carne no mora el bien? No sé si usted se ha dado cuenta que en su carne no mora el bien. Mire, cuando usted se descubre, usted se da cuenta quién es usted, usted dice, en mi carne no mora el bien. El Señor dice, eso quería escuchar. Ahora estás preparado. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Pero no era hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que así hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, que es Cristo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a qué. Aquí queremos llegar. ¿A qué dice? ¿Cautivo a qué? A la ley del pecado. ¿Se da cuenta que el pecado es una ley? Como la ley de la gravedad. Por eso que dice la Biblia que el hombre está inclinado hacia el mal. De continuamente hace el mal. ¿Por qué es más fácil portarse mal que portarse bien? Un niño de chiquitito, ya veíamos ayer, cuando fue el viernes en casa, una niña chiquita así, como apenas recién está empezando a hablar. Y agarraba las cosas, mío. No quería compartir con nadie. ¿Pero qué le enseñó? Nacen. Un niño chiquitito va corriendo y ve a otro niño, lo empuja y lo tira al suelo. Y no le dice el papá, anda y pégale a ese niño. Nacimos
en una ley que es la ley del pecado. Entonces, vemos que dice, me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne le sirvo a la ley del pecado. Mire, para que usted pueda entrar a Romanos 8, tiene que entender esto, que el pecado es una ley. Por eso que el ser humano es tan fácil caer en pecado. Y usted dice, yo ahora de en adelante le voy a servir a Dios y no voy a hacer nada malo. Me voy a portar súper bien. Me voy a portar bien en casa, en el colegio, en el jardín, en todos lados. Y se encuentra que de repente usted se está portando mal. Por eso Pablo usa repetidas veces en estos versículos del 15 al 20 que leíamos, el querer hacer el bien. Y no quiero también lo usa mucho. Y hace mucho énfasis en esto, pero en los versículos 21 a 25, él hace hincapié en la ley del pecado, en esta ley. Estos dos asuntos son la clave de este pasaje, la ley y el querer y el no quiero. O sea, la ley es algo inmutable e invariable que no da lugar a excepciones. Su poder es natural. No es un poder artificial, es un poder natural. Como decíamos, la ley de la gravedad, si yo tiro una piedra para arriba, yo la tiré para arriba, entonces tiene que irse para arriba, ¿sí o no? Pero ¿y por qué se viene para abajo y me cae en la cabeza? Porque la ley de la gravedad. Por eso que Romanos 7 nos muestra que Pablo trataba de librarse del pecado. Él intentaba, eso es lo que está explicando, que yo quiero hacer aquello, pero me encuentro haciendo el mal. O sea, él quería liberarse con su fuerza del poder del pecado, porque deseaba agradar a Dios. ¿Cuántas veces usted ha querido agradar a Dios y se encuentra que no lo puede hacer? No obstante, al final tuvo que admitir que era vano tomar la determinación de hacer el bien. O sea, yo me he esforzado, decía Pablo, me esfuerzo y quiero hacer el bien y quiero portarme bien, pero me porto mal. Se da cuenta que había una ley que no podía vencerla. Y esto nos muestra que el camino a la victoria no reside en la voluntad ni en la firmeza de nosotros. No depende de nosotros. ¿Sabe que el Señor dijo, sin mí, ni siquiera dejar de pecar, usted no puede dejar de pecar? Necesitamos al Señor. Dice, el deseo está, sí, el deseo está en uno, pero no el poder para hacerlo. Quizás usted desea portarse bien, usted desea servirle a Dios, usted desea hacer la voluntad de Dios, pero no está el poder para hacerlo. Por eso que en el versículo 21 Pablo nos muestra que aún permanecía él en derrota. ¿Por qué estaba en derrota? ¿Por qué caía y caía en el pecado? Esto se debe a que el pecado es una ley y en su corazón él estaba sujeto a la ley de Dios, pero en su carne estaba sujeto a qué ley? A la ley del pecado. ¿Te das cuenta? La carne le gusta pecar. Pero se rendía ante la ley del pecado. No podía vencer y cumplir la ley de Dios. Por eso que cuando enseñan, tienes que cumplir la ley de Dios. Pero dime, ¿cómo? Porque está bien, hay que cumplir la ley de Dios porque Dios dejó los mandamientos. Pero ¿cómo puedo cumplir la ley de Dios si yo no tengo el poder para hacerlo? Pablo fue la primera persona en la Biblia que dijo que el pecado era una ley. El primero que dijo fue Pablo. Se da cuenta, se le revela que el pecado había una ley. Y este es un descubrimiento de suma importancia para nosotros. Es una lástima que muchos cristianos aún no se den cuenta de esto. Muchos saben que la gravedad es una ley y que la dilatación de los gases con el calor es otra ley, que el gas se van ¿a dónde? Hacia arriba. Pero la ley de la gravedad lo tira para abajo. Pero no saben que el pecado es una ley. Todos sabemos que la ley de la gravedad, pero no sabemos la ley del pecado. Así que detrás de nuestros fracasos hay una ley. Mira, póngase contento, porque hoy Dios le tiene una respuesta para aquello que usted ha estado luchando por mucho tiempo
y no ha podido dejar de hacerlo. La voluntad del hombre no puede vencer la ley del pecado. Por eso que Pablo explica en Romanos 7, si cuando usted entienda Romanos 7, usted le va a decir, ahora entiendo. Ahora me queda claro el Evangelio. Los ojos de Pablo se abrieron cuando descubre esto y pudo ver que su enemigo, el pecado, era una ley. O sea, Pablo se da cuenta y se le revela que la ley del pecado, el pecado es una ley. No era que él luchaba y luchaba contra el pecado, pero no lo podía vencer. Miserable de mí, ¿quién me apartará? Decía, de este cuerpo de pecado. Entonces, por eso decía esto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía. Y él comprendió que era imposible prevalecer contra el pecado, usando su voluntad. Por eso cuando usted ha estado luchando con su voluntad, imposible vencer el pecado. ¿Y qué es la voluntad? Porque si nosotros usamos la voluntad para vencer el pecado, tenemos que saber qué es lo que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad del hombre? Es lo que el hombre quiere decir y hacer, y está constituido de las opiniones, de mi opinión, mi juicio y el conocimiento humano. Todo mi sabiduría. Ahí está mi voluntad, en la sabiduría humana. Lo que yo creo, lo que yo opino. Por eso cuando el cristiano dice, yo creo que dice esto, no es así. No es yo creo lo que dice. ¿Qué dice la Biblia? No es yo creo que dice esto. Una vez que la voluntad del hombre se propone hacer algo, lo lleva a cabo. ¿Cierto? El hombre se ha propuesto volar. Inventó un avión para volar. Se tira de arriba a un cerro con una ala y logra no volar, pero por lo menos planear. O sea, esa es la voluntad del hombre. La voluntad del hombre tiene cierto poder. Existe fuerza en la voluntad del hombre. Sí hay una fuerza en la voluntad del hombre. Porque dice, si usted se propone algo, lo puede lograr hacer. Pero esa es la voluntad del hombre. Pero ahí yace el problema. Cuando la voluntad entra en conflicto con la ley del pecado, ¿cuál de los dos va a vencer? ¿Ah? ¿Qué piensa usted? ¿Quién va a vencer cuando la voluntad entra en conflicto con la ley del pecado? ¿Cuál de los dos poderes va a vencer? ¿El poder de la voluntad del hombre o el poder de la ley del pecado? Nunca usted va a poder vencer. Por lo general la voluntad prevalece al principio. Sí, mi voluntad prevalece, como decía al principio. Yo al principio puedo aguantar el peso, sí. Al principio puedo resistir al pecado. Mire, el cristiano normalmente cuando recién se convierte está con todo el amor del Señor y él, gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, viene al culto, salta, danza y dice y grita, gloria a Dios, bendito el Señor y resiste el pecado. Y usted muchas veces se encuentra diciendo, ¿cómo este cristiano puede pecar? Y dice que es cristiano. Cuando es tan fácil dejar de pecar, si yo me porto súper bien ahora, que yo voy a la iglesia y me convertí. Pero ¿es por qué? Porque está usando su voluntad cuando comienza. Pero deje que pase un tiempo. Que pase un año o medio año o un par de meses. Se va a encontrar que usted empieza a volver sus debilidades. Y empieza a querer hacer lo que usted había resistido de hacer. ¿Por qué pasa esto? Porque usted ha usado su voluntad para resistir el pecado. Y ese es el problema de muchos cristianos que han querido vencer el pecado con su voluntad. Aunque hace lo posible por sostener, dice, ¿qué pasa? Termina cayendo. La ley de la gravedad nunca se cansa. Nunca se cansa. Pero nuestra mano sí se va a cansar. La ley del pecado nunca se va a cansar, pero su fuerza, su voluntad, resistiendo al pecado, va a terminar cansado. Y por eso muchos cristianos terminan apartados del Evangelio, porque se han encontrado que al tiempo empezaron a volver sus debilidades. Y decía, pero ¿cómo si yo iba a la iglesia? ¿Y cómo si yo oraba? ¿Y yo leía la Biblia? ¿Y por qué me encuentro haciendo el mal? Y dice, la ley venció.
El mismo principio de la ley de gravedad se aplica porque cuando tratas de vencer ejercitando tu voluntad para vencer el pecado. Y esta puede resistir por algún tiempo, pero al final el poder del pecado vence el poder de la voluntad del hombre. Cuando digo del hombre, la mujer también, porque la mujer también es pecadora. No solamente los hombres somos pecadores. Es fácil ver que el mal genio es un pecado, sí, ¿cierto? Después que explotas, reconoces que actuaste mal, o algunos ni reconocen, pero bueno, por lo menos pongamos que usted reconoce que se portó mal. ¿Cuántos explotan acá? ¿O no? ¿Son todos tranquilos? Pero ¿cuántos saben que es malo explotar? ¿Sabe que es malo explotar, cierto? Pero ¿y por qué explota? Como una bomba, una bomba atómica. Pero después que usted explota se da cuenta que estuvo mal, ¿o no? Porque si no se dio cuenta que estuvo mal, estamos peor, pues estamos más mal. Reconoce que actuó mal y le promete, a Dios dice que eso no volverá a suceder. Señor, nunca más me voy a explotar. No voy a pelear más, Señor. Horas, usted ora y ora y ora y quizás recibe el perdón de Dios, confiesa su pecado y si quizás pide perdón y su corazón vuelve a tener gozo. ¡Ay! Otra vez, gloria a Dios, se endereza usted. Porque usted había estado así medio curcuncha y medio así, cabizbajo, porque cuando uno se porta mal, si usted es cristiano y se porta mal, normalmente empieza a quedar como cabizbajo, melancólico, taciturno. Y no sabe cómo mirar, cómo actuar. Cree que no te volverá a enojar nunca más. Ahora sí, ahora nunca más. Pero con el tiempo, vuelve a enojarse, vuelve a enfadarse. Y así usted una y otra vez logra y se encuentra haciendo lo mismo. Igual que Pablo. Y esto comprueba que el pecado no es un error fortuito, sino que es algo que ocurre repetidas veces y que te atormenta continuamente y atormenta al cristiano continuamente. Aquellos que mienten siguen mintiendo. ¿Y por qué si dijo nunca más voy a mentir? Señor, te prometo, nunca más. Y aquellos que pierden la paciencia, la vuelven a perder. Y así es con todos los pecados y las debilidades. Se encuentran volviendo a hacer lo mismo. Y esta es una ley y no hay poder humano que pueda vencer esta ley. No hay ningún poder humano. Y el error que ha ocurrido en la iglesia es que han intentado vencer el pecado con sus fuerzas. Una vez que el Señor nos conceda misericordia y nos muestre que el pecado es una ley, no estaremos lejos de encontrar la victoria. ¿Cuántos quieren la victoria? Hoy son dos que quieren la victoria. ¿Cuántos quieren la victoria? Yo quiero la victoria. Muchas veces uno se encuentra haciendo cosas que no debe hacer. Y usted dice, nunca más. Entonces yo quiero la victoria. Después de que Pablo lo descubrió, comprendió que ninguno de sus métodos iba a funcionarle para vencer el pecado. Y este fue un gran descubrimiento, una gran revelación para Pablo. Por eso que debemos encontrar el significado en Romanos 7 antes de poder experimentar Romanos 8. Y lo importante no es entender la doctrina de Romanos 8, sino salir de Romanos 7. Porque si nosotros comprendemos Romanos 8, pero no hemos salido de Romanos 7, no se nos va a revelar nada. Por eso que en Romanos 7 Pablo empieza primero explicando que él quería portarse bien y no podía, quería y no podía y se encontraba haciendo el mal y miserable de mí y empieza a explicar y después dice, me doy cuenta que hay una ley. Y después empieza Romanos 8 cuando ya había descubierto esto y Dios se lo había revelado. Si uno no ha visto que el pecado es una ley, que es la voluntad, nunca podrá vencer el pecado. Si no entiende que el pecado es una ley. Y se encontrará atrapado en Romanos 7 y no podrá avanzar a Romanos 8.
puesto que el pecado es una ley y la voluntad no puede vencerla. ¿Cuál es el camino para alcanzar entonces la victoria? ¿Cuántos quieren enterarse? No, son todos buenos, entonces ninguno quiere enterarse porque son todos buenitos acá. Qué bueno, son todos santos. Mire, yo veo puras aureolas por acá. La ley del espíritu de vida, dice Pablo, nos libra de la ley del pecado, y lo explica en Romanos 8, 1 y 2. Y empieza automáticamente hablando de la otra ley. Ya habló primero de la ley del pecado y aquí comienza hablando de otra ley. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Yo estoy en Cristo. Diga, yo estoy en Cristo. Entonces, para mí, no hay condenación. Dice, los que no andan conforme a la carne. Ay, ahí ya otra cosa. ¿Cuántos andan conforme a la carne? Si no, ¿conforme a qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, escuche, mira, que habla de otra ley. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, o sea, la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado, ¿de qué? De la ley del pecado. Y acá lo explica muy claro en Romanos 8:2. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Aquí Pablo lo aclara lo que al principio decía. Y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, que nos ha librado de este poder. Pero si usted se le revela esto, usted va a poder entender. Y usted va a decir, ahora yo voy a afirmarme de esta ley. Y ya ahora no voy a pecar más. Porque esta ley del pecado ya no me va a vencer. Porque no es con mi fuerza, es con la ley de Cristo, del Espíritu Santo, que nos redarguye del poder del pecado. El camino hacia la victoria consiste en ser librado de la ley del pecado y de la muerte. En eso consiste que usted deje de pecar, ser libre de esta ley del pecado. Muchos hijos de Dios piensan que es solo la presencia del Espíritu de vida quien los libra del pecado y de la muerte. O sea, la presencia del Espíritu de vida. Y no es solamente la presencia del Espíritu de vida, sino la ley del Espíritu de vida, la que nos libra de la ley del pecado. No es la presencia del Espíritu Santo solamente. No sé si usted lo leyó bien. O sea, no ven que es la ley del Espíritu de vida la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, como dice Romanos 8:2. Cuando el Señor abre nuestros ojos, vemos que el pecado y la muerte son una ley. Y que el Espíritu Santo, además de ser una persona, es también una ley. Entonces, esta ley del Espíritu Santo nos libra y vence la ley del pecado. Entonces, yo necesito tener más intimidad con el Espíritu Santo para poder llegar a vencer el pecado. No es que yo tengo que resistir el pecado, no, yo necesito más de Cristo. Necesito más del Espíritu Santo. Descubrir esto es un gran suceso. Cuando nos damos cuenta de que este hecho, saltamos y exclamamos, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. No sé si a usted se le está revelando, pero esto necesita que usted se le revele. Si usted dice, no, yo lo entendí, pero si no se le revela, no lo tiene. Esto es por revelación. Cuando usted se le revela, usted lo tiene. Y usted dice, ahora lo entendí. Pero si usted lo ha entendido intelectualmente, no lo tiene. Es lamentable, pero es así. Las cosas de Dios son espirituales, no son naturales. No se entienden con la mente. No necesitamos querer ni hacer algo, ni aferrarnos al Espíritu Santo para que esta ley nos libre de otra ley, ya que el Espíritu del Señor está en nosotros. Entonces, ¿por qué necesito aferrarme al Espíritu de la ley del Espíritu cuando el Espíritu Santo está dentro mío? Si en el momento de tentación tememos que el Espíritu del Señor no operará en nosotros a menos que nos esforcemos en ayudarle.
Y ahí está el problema, creemos que el Espíritu necesita nuestra ayuda. ¿Y sabe qué? No necesita su ayuda. Cuando Usa quiso ayudar y poner su hombro, ¿qué le pasó? Cayó muerto. No necesita nuestra ayuda. Él quiere estar con nosotros, pero no necesita la ayuda de nosotros para vencer el pecado. Aún no hemos visto el espíritu de vida como una ley que opera en nosotros. El problema de una ley solo puede ser resuelto por otra ley. Y así lo hizo, siempre ha sido la Biblia. Una ley, la única forma de pasar a llevar esta ley es sacando otra ley. Por eso que la única forma de vencer la ley del pecado es sacando la ley del espíritu de vida para vencer la ley del pecado. La gravedad de una ley que atrae los objetos hacia el suelo, pero si inflamos, o sea, la ley de la gravedad que hace traer todos los objetos, ¿a dónde? Hacia abajo, ¿cierto? Pero si yo inflo un globo con helio, ¿qué pasa? ¿Se va para abajo? ¿Para dónde se va? ¿Y por qué se va para arriba? Porque vence la ley de la gravedad. Sin necesidad que lo empujemos. A ver, lo vamos a empujar para que se vaya para arriba. Usted lo suelta y ya se va. ¿Sí o no? Lo que lo lleva a elevarse al globo es una ley. Es otra ley. Y no necesitamos hacer nada para ayudarle al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida vence la ley del pecado y no necesita de su ayuda para vencer el pecado. Necesita que usted lo entienda y que usted lo reciba. De la misma manera, la ley del Espíritu de vida elimina la ley del pecado y de la muerte, sin ningún esfuerzo humano. Acá no está nuestra fuerza, nuestra voluntad. Supongamos que alguien te regaña, alguien te trata mal, como un suponer. Y quizás te insulta. Y tú dices, y me insultó injustamente. ¿Cómo reaccionaría usted? A ver. Si lo insulta dentro de una casa, usted, vamos para afuera. Arreglamos cuenta. Lo juntamos en la placita y ahí sacamos cuenta. Porque así hay personas que hacen así. ¿Cómo haría usted? Y quizás es posible que usted dice, no le voy a contestar. Me voy a guardar. Quizás usted venza la situación. Y si usted lo vence, sin ni siquiera esforzarse, ¿qué pasa? ¿Usted lo venció? ¿No es usted? ¿Por qué? Porque usted, dentro suyo, usted quisiera ponerle y yo le cantaría a las 40. Yo le diría realmente lo que es. Porque ese somos nosotros. Pero el Espíritu dice que Él es manso y humilde. O sea, Señor, manda fuego del cielo. No, ese tampoco. No saben lo que dicen, decía el Señor. Después de que lo que todo pasa, posiblemente te preguntes, ¿cómo es posible que no me enojé cuando me trataron mal? Y a pesar quizás suficiente motivo había para hacerlo. Y yo podía haberme enfadado y podía haberle cantado a las 40. Pero me quedé callado. ¿Sabe qué? Cuando usted se queda callado, el Señor dice, justamente, déjame a mí que yo te defiendo. Pero cuando tú te defiendes, el Señor dice, yo no puedo hacer nada. ¿Sabe qué? Cuando usted se enfadan con usted, lo tratan mal y usted se defiende, el Señor, usted le amarra las manos al Señor y lo deja atado. No puede hacer nada. Pero asombrosamente hemos vencido la situación sin darnos cuenta muchas veces. Cuando usted logra vencer cierta situación sin que usted se dé cuenta, es porque está obrando la ley del Espíritu de vida. De esa forma obra la ley del Espíritu de vida. De hecho, las verdaderas victorias se obtienen sin que nos demos cuenta. Porque es la ley del Espíritu de vida la que nos da la victoria. No es nuestra voluntad la que actúa en nosotros.
la ley del espíritu de vida. Entonces, cuando usted desconfíe de su voluntad y su esfuerzo propio, el Espíritu Santo lo va a conducir a una victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han entendido? ¿Cuántos se les reveló? Ya es diferente, ¿eh? Amén. ¿Nos preparamos para servir la cena? ¿Sabe que todos los fracasos que usted ha tenido en el pasado son consecuencias de la ley del pecado? Y muchas veces el cristiano no tiene idea de esta ley y por eso vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. ¿Sabe que la ley del pecado es poderosa? Pero la ley que hoy tenemos es mucho más poderosa. Es mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque vence a la ley del pecado. Nos ponemos de pie. Cierre sus ojos y póngase a cuenta con el Señor. Reconozca que usted, como Pablo decía, yo quiero portarme bien, quiero hacer el bien y me encuentro que hay un poder en mí que no me deja portarme bien. Señor, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que el pecado siempre está a la puerta y nos está llamando. Señor, queremos vencer el pecado y quizás por mucho tiempo nos hemos esforzado para portarnos bien, pero nos encontramos haciendo el mal. Señor, hemos descubierto como Pablo, Señor, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, en esta hora, Señor, hemos entendido que hay una ley, hay un poder en el pecado que nos lleva a pecar. Pero hemos descubierto también que hay otra ley que ha vencido esta ley, Señor. Y por este motivo, Señor, por esta revelación hoy, Señor, proclamamos la victoria en nuestras vidas, Señor. Señor, hoy, Señor, entiendo que tu ley, que la ley del Espíritu que da vida, ha vencido la ley del pecado. Entonces, Señor, esa ley del pecado que me mentía, que me engañaba, Señor, ahora le digo que ya no tiene autoridad en mi vida. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, perdona nuestros pecados como iglesia. Señor, santifícanos, Señor, queremos estar apartados para ti, vivir para ti, Señor, que todos nuestros pensamientos seas tú, primero tú, segundo tú, tercero tú, Señor, y solamente tú, que nos vamos, Señor, pensando en ti y caminando pensando en ti, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Y Señor, y límpianos y clamamos a la sangre de Cristo. Y en esta hora, Señor, creemos que todas las cadenas del pecado de esclavitud han caído en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
decía que habían personas que habían luchado por mucho tiempo con debilidades. Me decía que invitar a pasar adelante, los que quieran pasar adelante para orar por ellos. Usted quizás ha luchado por mucho tiempo con su fuerza y ha querido dejar de hacer esto, aquello y no ha podido. Que el Señor los va a fortalecer. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el cielo, puedo ver por lo que Cristo ha hecho en mí.
sostiene, no me deja claudicar. Cuando estoy en luchas, en pruebas, y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vivas existas en mi ser. yo Te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres Alábalo, alábalo, alábalo. precioso Alábalo, para querida, ti. alábalo, querida. Alabados a Dios, junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vivas y existas en mi Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma no cansa de alabarte, Señor. Oh, aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor por siempre. Aleluya. Hermoso es mi Señor. Amén. ¿Es un Señor hermoso, no? Amén. Amén. Necesitamos dos voluntarios, pero me gustaría que esta vuelta fueran dos hombres. Mire, siempre las mujeres están más dispuestas a servir. Al hombre le cuesta más servir. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Será porque somos más machistas? ¿Que nos gusta que la mujer nos atienda? Espera que vamos a orar primero. Vamos a orar. Deja que vamos a orar primero. Amén. Aleluya. Levante sus manos hacia acá. Mire, vamos a orar por el pan, por el vino. Ya nos hemos puesto, todos lo hemos puesto a cuenta con el Señor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a orar por el pan y el vino que representa su sangre y su cuerpo. Amén. Amén, Padre amado, en esta hora te pedimos que tú bendigas este pan, Señor, que fue partido, Señor, por nosotros fue partido. Tu cuerpo fue partido, así como fue partido este pan, Dios, así fue partido tu cuerpo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu cuerpo partido, molido, destruido, Señor, por nuestros pecados, Señor. Señor, gracias, Señor. También te pedimos, Señor, por este vino que representa tu sangre derramada, Dios, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu sangre derramada y tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor. En esta hora queremos recordar, Señor, tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor. Te pido que bendiga a nuestros hermanos que van a servir, Dios. Bendice nuestro hermano, Señor José, nuestro hermano Erwin. Señor, sean bendecidos, Padre, por tu presencia en su vida. Señor, más de ti cada día en ellos, Señor. Queremos ver a Cristo reflejado en nuestros hermanos. Señor, gracias te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Podemos servir nomás cuando quiera. Sí, perdón. Si quieres, compartan.
con el maestro. Puedo contarte lo que siento, mis problemas, mis aflicciones, mi pesar, todo mi corazón lo derramo a Él. Pero más que mis problemas en nuestra conversación, he venido a decirle lo que siento por Él. Y en una ofrenda grata te quiero decir que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, que te quiero, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, que mi vida no es vida si no estoy junto a mí. Señor, te amo con todo mi ser, suples toda necesidad que hay en mí, llenas mi vida y mi alma de gozo, solas con el maestro, mi corazón está dispuesto a enfrentarle alabanzas al que reina. Todo mi corazón lo derramo a Él. Ante todos mis problemas siempre le alabaré. Ante toda dificultad tu nombre exaltaré. Y hoy preciso decirte, Señor, que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, que te quiero, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, que mi vida no es vida si no estás junto a mí. Señor, te amo con todo mi ser, suples toda necesidad que hay en mí, llenas mi vida y mi alma de gozo, Señor. Aleluya. Levante su pan en la mano derecha. Mire, como veíamos nosotros recién, lo primero que debemos ver que el pecado es una ley y que actúa en nosotros. Si no vemos esto, no podemos seguir adelante. Y por eso que el cristiano vive de derrota en derrota en vez de, como dice la Biblia, dice que el cristiano vivirá de victoria en victoria. Y segundo punto que debemos entender, que nuestra voluntad no puede vencer la ley del pecado, es imposible. Tercero, tenemos que entender que el Espíritu Santo es una ley y que esta ley nos libra de la ley del pecado. Solamente la ley del Espíritu Santo. Amén. Levante y dele gracias al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque vemos que toda la obra es tuya. Tú has hecho una obra perfecta, Dios, perfecta, en la cruz del Calvario, Señor. Esa obra fue perfecta una vez y para siempre. No necesitábamos nada más, Señor. Solamente lo que necesitamos es que tu palabra se siga revelando a nuestras vidas. Queremos seguir creciendo espiritualmente, no nos queremos estancar, queremos crecer, Dios,
Padre, derrama más de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu cuerpo partido, molido, Señor, en aquella cruz del Calvario, Señor, para poder librarnos de esta ley del pecado, Señor. Todo lo hiciste tú, Señor, todo, todo, todo. No hay ningún mérito en nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu cuerpo partido. Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Puede comerse el pan? ¿Cuántos creen que la obra que hizo Cristo en la cruz fue perfecta? Fue perfecta, ¿cierto? Una vez y para siempre. La sangre de Cristo fue derramada para limpiar todos nuestros pecados, todo. ¿Sabe que no queda ningún pecado que no pueda ser limpio por la sangre de Cristo? Por más que tú dices, es que yo he pecado tanto, he sido tan malo, la sangre de Cristo limpia todos nuestros pecados. Señor, gracias por tu sangre, Señor, derramada, Señor. Señor, este vino representa tu sangre, Dios. Esa sangre que fue vertida, Señor, en las calles de Jerusalén y en el propiciatorio, Señor, y en la cruz del Calvario. Toda tu sangre fue derramada, Señor, por las calles de Jerusalén. Esta sangre representa el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto, Señor, en el cual tú has hecho una obra perfecta en nuestras vidas. Señor, gracias porque tú haces una obra, Señor, una vez nos tocaste y es para siempre. Señor, tú irás transformándonos a tu misma imagen, Señor, y a tu semejanza. Cada día, Dios. Gracias, Señor, por esta sangre derramada de este nuevo pacto que es mejor que el antiguo. Gracias, Señor, porque estamos en este momento en el pacto de la gracia. Por eso te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Puede tomársela. Otra alabanza, otra adoración. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Son dos nomás. Bueno, los que no quieren adorar se pueden retirar. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Ahora escucho que ahí se agregaron algunos más. Amén. Yo quería. Me cuesta tocar y cantar.
llamé. Cerradas estaban las puertas, Jesús las abrió. Siempre mi Dios respondiste mi humilde plegaria. Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo de mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos. Si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo de mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos. Si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Se lo merece, ¿no? Sí, ¿cierto?
Aleluya. Santo eres Bendito sea el Jesús. Señor. Amén. Toda la gloria, toda la honra siempre sea para el Señor. Así Amén. es, Señor. Amén. Nos vamos despidiendo, Padre amado. En esta hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu visita. Tú nos visitas cada vez que adoramos, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, tú has buscado adoradores, tú buscas adoradores, Señor, y sigues buscando adoradores. Queremos ser aquellos adoradores que tú buscas, Padre, en espíritu y en verdad. Señor, gracias te damos por todo lo que tú haces en nuestra vida y lo que seguirás haciendo, porque tú, Señor, harás milagros en cada uno de nosotros y queremos ver tu gloria en nuestras vidas. Señor, bendice, Señor, a cada uno, Señor, de aquellos hermanos que no han podido venir. Señor, derrama también tu bendición sobre ellos. Queremos presentarte, Señor, nuestra hermana Yanina, Señor, que estaba muy mal, muy grave, Señor, hoy. Por eso, Señor, te la entregamos a ti para que seas tú, Señor, tratando con ella. Padre, levanta, Señor, nuestra hermana Yanina, Señor, que ella no se ahogue. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Pedimos solamente misericordia por ella. También la familia de nuestro hermano José, también te lo presentamos a ti, Señor. Señor, cada una de nuestras familias que aún no te conocen, también te lo entregamos en tus manos para que tú toques sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendice los pastores de Chile, la congregación de Chile. Bendice, Señor. Y en esta hora queremos pedirte que tengas misericordia, Señor, de este pueblo de Mataró, Señor, y reprendemos todo virus, toda pandemia de este pueblo en el nombre de Jesús. Señor, cerramos toda puerta al reino de las tinieblas en este pueblo, Señor, en el nombre bendito de Jesús, Señor, y toda la gloria será siempre para ti. En el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga.